Señoras, señores, amigas y amigos de los medios de comunicación, gracias por acudir a esta convocatoria que respetuosamente les formulamos. Hoy se ha dictaminado en la Comisión de Puntos Constitucionales un asunto que llamó la atención desde el momento en que fueron presentadas las iniciativas sobre lo que genéricamente se conoce como el matrimonio igualitario, subrayadamente la que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. Ustedes fueron testigos de los posicionamientos de todos quienes integran los grupos parlamentarios, tanto los que forman parte de la comisión como quienes decidieron asistir y hacer uso de su derecho a poner a la consideración de la mesa sus siempre respetables puntos de vista. La fracción parlamentaria del PRI quiere hacer algunos señalamientos. Primero, una ratificación, una profesión de fe por el respeto y la promoción de los derechos humanos, los que están contenidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Su reconocimiento, que no otorgamiento, es decir, los derechos humanos son congénitos, lo que hace el orden jurídico nacional como el llamado derecho convencional, esto es, los tratados, los acuerdos, las convenciones que México ha suscrito, no hacen sino reconocer prerrogativas y derechos que nacen con la persona. Por eso para nosotros es indiscutible su vigencia, ni siquiera es un asunto que se debe poner a la consideración de nadie. Fuimos un partido que participó de manera definitiva en la discusión y transformación del marco constitucional en 2011 para hacer que el otrora capítulo de garantías individuales, así llamado desde 1917, cambiara de denominación y solidificara lo que se conoce por todos sencillamente como derechos humanos. En el PRI tenemos en alta estima la libertad, no solo como consagración formal, sino esa libertad que es un valor que se ensancha y se solidifica con su ejercicio cabal. Por eso nos importa mucho subrayar que el derecho que tienen las personas para vincularse al amparo de la ley con otra persona en una relación heterosexual u homosexual se están absolutamente salvaguardados por la Constitución, por las leyes y por los preceptos que de una y otra derivan. Ustedes conocen, porque se ha traído a cuento en la discusión, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro Tribunal Constitucional, que en 2015 emitió, decía, una tesis jurisprudencial que declara inconstitucionales los códigos civiles o la ley civil que cualquier estado del país, cualquier entidad, restringe el derecho de las personas para contraer matrimonio. 12 estados del país lo han consagrado en su texto. 20 restantes entidades federativas podrán hacerlo y seguramente muchas lo harán. De modo que a juicio nuestro se encuentra absolutamente salvaguardado el derecho de las personas para unirse en matrimonio o cualquiera que sea la denominación, haciendo valer sin ninguna limitación este derecho humano. En el PRI somos afectos a deliberar, a respetar y al final a dejar a los integrantes, a las integrantes de la fracción en libertad para obrar en conciencia y decidir su voto en el sentido que su voluntad lo considere. Este es un asunto que llevó al partido, a la fracción priista en la Cámara de Diputados, a una amplia y larga deliberación. Primero, porque es en la medida en que prive el respeto por quienes, estando de acuerdo en lo fundamental, puedan tener distintas opiniones en lo periférico, siendo que las diferencias son naturales, estas son importantes si son de matiz pero no de grado. Es decir, en el centro
de los principios que compartimos es en donde basamos nuestra militancia. Y después de deliberarlo durante muchas semanas, algunos meses, la fracción decidió, grosso modo, hacer que la iniciativa de la que hablo y una más que se incorporó al dictamen pudieran ser votadas en el sentido de respetar los derechos de las personas, pero no necesariamente llevar al texto constitucional este derecho ciudadano. Como a ustedes les consta, en este partido que milita Gente Libre, hubo quienes compartiendo la militancia argumentaron y tomaron decisiones en forma distinta de como lo hizo la mayoría. Cuando lo comenté con ella, él, con algunas personas en lo particular, expresé el respeto de la coordinación y hoy lo ratifiqué. Es decir, unidad y no necesariamente unanimidad. La consideración que le tenemos a las personas que militan en nuestro partido no ha de variar en forma alguna a propósito del sentido de la votación que ya ocurrió. En las democracias maduras como la nuestra no existen temas vedados, a ninguno ha de ser evadido. No obstante, resultó evidente, y allí está una buena parte de las razones por las cuales tomamos esta decisión, este asunto generó una profunda división en la sociedad mexicana. Y lo único que este país en el tiempo presente no necesita son elementos adicionales que generen discordia y nos distancien a unos de otros. Y siendo, como ustedes lo saben, una iniciativa del presidente de la República, entramos en contacto y lo mantuvimos todo este tiempo para intercambiar impresiones acerca de la posición final que la fracción adoptaría. Y después de hacer valoraciones de toda naturaleza, de orden filosófico, de orden jurídico, de orden político, incluso de orden aritmético, tomamos la decisión, porque mantenemos una posición de unidad y de respaldo inalterables respecto del presidente de la República, tomamos la decisión de no acompañar, insisto, con su conocimiento, de no acompañar en el dictamen este planteamiento original. Al final, el presidente de la República goza, como muchos otros, del derecho de iniciativa, pero la prerrogativa de discutir y de resolver corresponde únicamente a las y los legisladores. De modo que en este asunto concreto, manteniendo sintonía de propósitos y de acción política con el presidente de la República, con nuestra homóloga, la fracción priista en el Senado de la República, y con la dirigencia nacional del PRI, hemos tomado esta decisión que esta tarde se ha concretado. Mantenemos y reiteramos esta actitud no solo de tolerancia, sino de respeto y de promoción de los derechos de las personas. Lamentamos las expresiones descalificatorias de quienes, cuando advierten que alguien no piensa como dichas personas, descalifican y reprueban. Nosotros sencillamente sabemos que en un clima plural como este en el que vivimos, es posible convivir si por encima de coyunturas está la viabilidad del país. Por eso, esta tarde hemos cumplido no solo con un deber jurídico legislativo, sino hemos atendido el punto de vista de quienes no quieren que haya, insisto, elementos que dividan a una ciudadanía, a una población, a una expresión mexicana que lo que necesita son elementos para la concordia y no para la discordia. De modo que para nosotros esta tarde se cierra este capítulo y mantendremos una posición abierta para seguir explorando cambios a la legislación constitucional u ordinaria
que vayan en el rumbo del afianzamiento de los derechos de las personas y hacer que, insisto, en un clima de diversidad y de pluralismo, seamos capaces de convivir y de encontrar los puntos de coincidencia, que siempre es condición sine qua non para construir acuerdos. Dejemos a un lado, pues, lo que nos distancia y abundemos en lo que nos vincula. Y a nosotros, y estoy seguro a la inmensa mayoría de quienes estamos en esta Cámara, lo que nos vincula y por lo que trabajamos es por la patria, por México. Gracias. Y por otra parte también quiero preguntarle su opinión, o más bien, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener el triunfo de Donald Trump respecto al presupuesto que está por definirse en la Cámara? Si esto va a obligar a modificar algunos de los del proyecto que están trabajando, y si ya tienen definido cuál es el monto que se va a reasignar y hacia qué rubros serían los que se reasignarían estos recursos. El presidente hizo uso de su derecho a iniciar una discusión, porque en el momento en que lo llevó a cabo era un asunto que un importante sector de la población había planteado, y las iniciativas no se envían al legislativo, no se presentan cuando hay consenso, se presentan justamente para que se inicie un proceso de debate hasta llegar a conseguir los votos suficientes para que esa iniciativa se resuelva. Esta no fue la excepción. El presidente se ha mantenido pendiente del decurso de este planteamiento, sabiendo que, por cierto, no es el único que se ha puesto a la consideración del Congreso de la Unión, y él mismo, cuidadoso del papel que tiene como factor de unidad para los mexicanos, en ejercicio de su liderazgo, es como hemos construido este consenso o esta apreciación en común, el presidente, la dirigencia de nuestro partido y las fracciones, de no abonar a nada que genere división y menos encono entre los mexicanos. El triunfo de Trump es al final expresión de la vida democrática de un país distinto, cuyas decisiones soberanas respetamos en la misma medida que pedimos que respeten las nuestras. La relación con los Estados Unidos ha sido históricamente compleja. Lo que es cierto es que estamos por iniciar un nuevo capítulo que se torna, que parece retador, y el país estará listo para hacerle frente a las nuevas condiciones. Estamos vinculados irremediablemente por razones geográficas, por tener más de 3,000 kilómetros y buscar cómo contribuir, por ejemplo, a la seguridad hemisférica. Tenemos una relación comercial mutuamente provechosa. Los mexicanos hemos contribuido de manera singular a la generación de riqueza en aquel país del norte. Por eso estoy seguro que el liderazgo en la defensa de los derechos de los mexicanos que cruzan la frontera o los que viven allá, el liderazgo le corresponderá y lo asumirá con ímpetu, con valor, con arrojo, le corresponderá a Enrique Peña Nieto. Me resulta alentador advertir, escuchar, ver a un presidente de la República que en posición de igualdad ha sido capaz, en otro momento y en los que vendrán, de sentarse con un presidente que decidieron los ciudadanos estadounidenses llevarlo hasta esa posición. En nuestro caso, le hemos de reiterar todo el respeto y el respaldo a Enrique Peña Nieto, no solo por ser nuestro correligionario, sino por ser el presidente de los mexicanos. Y no tendrá impacto alguno este resultado en la elaboración del presupuesto de egresos de la Federación. Respecto de planteamientos concretos, le corresponde a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a tiempo, cuando tenga el dictamen terminado, responder este tipo de interrogantes que seguramente serán de muchas diputadas y diputados que no pertenecen a esa comisión, y se avisora
una sesión larga y compleja por la composición de un documento que se elabora con la participación de muchas personas, pero que tiene como propósito hacer que los recursos públicos se aprovechen de la mejor manera para el crecimiento de este país en el sentido más amplio. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buenas tardes a las diputadas y a los diputados. Diputado, me cuesta trabajo creer que dice que no quieren polarizar a México. Ha habido reformas que nos han polarizado. Ahí está la educativa, que todavía sigue dando de qué hablar, y se hizo la reforma porque se hizo. El segundo, el presidente desconocía este fallo de la Corte cuando decía que ya estaba plasmado en la Constitución los derechos de los individuos para formar una familia independientemente del sexo. Lo ignoraba el presidente. Y también preguntarle que si entonces le dan la razón a quienes comentaron en su momento pues que tanto la propuesta de legalizar la marihuana con usos medicinales y estos matrimonios igualitarios pues era meramente electoral. Y también en la mañana el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dice que hay pláticas para que se acelere la aprobación del presupuesto. ¿Ustedes ya han comentado algo con ellos? Gracias. Las reformas o las iniciativas, sobre todo las de hondo calado, por supuesto que pueden generar reacciones. Lo que advertimos una vez presentada la iniciativa es que la reacción fue mucho más aguda de lo que algunos hubiéramos creído, al punto, insisto, de que ha polarizado a una sociedad que lo que hoy requiere es tener menos elementos dispares. La reforma educativa, sigo creyendo, es la reforma con mayúscula porque es la reforma que introduce, además de elementos normativos, elementos cualitativos, elementos culturales en el más amplio sentido. Y si bien es cierto, hay algunas reacciones resistentes, la inmensa mayoría de los mexicanos, si está medido, avalamos la reforma educativa, la reforma constitucional y las 3 leyes derivadas de la misma. Está en pleno desarrollo, en plena ejecución, y yo soy de quienes confían que la reforma educativa nos dará muchos mejores saldos con el paso de los años lectivos que permitirán a los niños y a los jóvenes aprovechar la cabalidad, mientras los trabajadores de la educación, los maestros, son respetados en sus derechos y promovidos cuando ellos mismos se esmeran por conseguirlo. El presidente Peña, por supuesto que no ignoraba la tesis jurisprudencial ni nada relacionado con este asunto. Es sencillamente un planteamiento que puso a la consideración de la Cámara, sabiendo que ese era no el final de un proceso, sino apenas el inicio. El secretario de Hacienda, el subsecretario de Egresos han mantenido todo el tiempo contacto con nosotros, quienes encabezamos las fracciones parlamentarias. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se ha declarado en sesión permanente, así es de que yo creo que serán pocas horas las que nos falten para tener un documento que se lleve al Pleno y merezca, después de la discusión, la aprobación respectiva. ¿En qué términos? ¿Qué les dijo el presidente cuando, entiende, ustedes le comentaron que el voto de la fracción, de la mayoría de la fracción, sería por el no a su iniciativa? ¿Qué les dijo en particular el presidente para que sepamos cuál fue su consideración sobre este tema? En el caso de la elección del señor Trump, bueno, pues aquí hasta ayer y todos los días anteriores, bueno, pues había un amplio rechazo al discurso de racismo, de xenofobia, de discriminación y de rechazo a los mexicanos por parte del señor Trump. Ahora que será el presidente, ¿cuál tiene que ser el discurso frente a estas posiciones del señor Trump? Y si aquí en México, bueno, pues se le tendrá que pedir disculpas por todo lo que se ha dicho de él, o él le tendría que pedir disculpas a los mexicanos también por todo lo que dijo en este proceso electoral. Y nada más para tener la certeza, diputado Camacho, se rumoraba, así se lo planteó como un rumor, que precisamente por este asunto electoral en Estados Unidos se pospondría unos días más la aprobación del presupuesto para tomar previsiones y quizás hacerle algún cambio más a lo previsto en ley de ingresos, incluso a lo que tienen previsto para el presupuesto. ¿Es así? ¿Se pospondrá o mañana sale? Estos encuentros con el presidente, que son frecuentes,
es legal y además es legítimo que el presidente mantenga relación con sus correligionarios y más aún si somos en algún sentido su contrapeso, si bien con absoluta identidad partidaria y programática. Son, por supuesto, reuniones no secretas, pero serán siempre discretas. Las estrategias de orden partidario son cuestiones que se comentan, que se conversan entre quienes tenemos algo que ver con este asunto. Lo que es cierto es que yo me di a la tarea hace un par de meses de tener contacto sobre este tema con mis compañeras y mis compañeros diputados. Y la conversación no obedeció a un planteamiento, diríamos, unívoco o de un lado a otro, sino a un diálogo duradero en el que se hicieron las valoraciones del caso y sabiendo que la bancada priista tiene una posición mayoritariamente a favor de no modificar la Constitución en este aspecto, se tomó mancomunadamente esta decisión, insisto, en comunicación con la dirigencia nacional del partido y con nuestra colegisladora, la fracción priista en el Senado de la República. Las expresiones de Trump sobre México, los mexicanos, las minorías y otros grupos están consignadas en los medios, de suerte que cada quien a título personal o grupal tendrá una reacción o una posición frente a las mismas. En el caso nuestro, no obstante que es el virtual presidente y pasarán unos meses, pocos, para convertirse en el presidente, seguiremos en nuestra posición de defensa irrestricta por los derechos de los mexicanos que tengan trato, relación, vinculación con las autoridades de aquel país. Y el presidente Peña ha sido y será el líder que defienda y encabece nuestras posiciones en pie de igualdad, sabiendo la fuerza del Estado norteamericano, sus capacidades en muchos terrenos, pero México es un país igualmente digno, es una nación soberana, y no obstante que pudiéramos tener diferencias, estas las arreglaremos domésticamente, en la preservación de la integridad de nuestro país, en la defensa de nuestros intereses, de los intereses de los mexicanos, seremos intransigentes, encabezados por Enrique Peña Nieto. Nosotros no le debemos ninguna, y por lo que hace el presupuesto egresos de la Federación, ningún acontecimiento periférico cambia el curso del presupuesto de egresos de la Federación. Solo para puntualizar, en la primera pregunta que yo le hacía, si fuera tan amable, ¿qué les dijo el señor presidente cuando ustedes les dijeron a él, sabes que tu iniciativa no va a pasar? No, a ver, es que lo que acaba de decir usted es una afirmación con la cual, por supuesto, no estoy de acuerdo. Sencillamente la construcción, después de un amplio y largo intercambio de impresiones, es tomar la decisión con la responsabilidad política de la fracción priista en la Cámara de Diputados de hacer que esta iniciativa, insisto, que mantiene, me importa mucho subrayarlo, que mantiene a buen recaudo el reconocimiento y el respeto a los derechos de las personas, es decir, que la iniciativa en todo caso no genera más derechos de los que ya tienen las personas que se encuentran en esa condición. Y sí, es evidente, los medios lo han consignado desde el principio, que se convirtió en un elemento que ahondó las diferencias y provocó discordia en un país que requiere concordia. Héctor Guerrero, de Televisa. La última. Gracias, diputado. Es que ya es muy tarde. Quisiera preguntarle, Héctor, con todos estos argumentos sí, que ha dado, su opinión. Entonces, a la distancia, ¿esta iniciativa considera usted que fue un error del Ejecutivo haberla presentado? Quiero conocer su opinión. Y un poco volviendo a lo que preguntaba mi compañera, bueno, ustedes dicen que platican con el Ejecutivo Federal sobre esta situación, entonces están validando esto que dijo la oposición de que era un cálculo político que le repercutió
incluso el pasado 5 de junio, y que bueno, hoy no hay elecciones, quisiéramos entender por qué rechazarla, y el Ejecutivo entonces cómo se retracta o cómo acepta sus consideraciones, si ya pasó la elección, si ya perdieron algunos estados, cómo pueden echar para atrás una iniciativa que venía de su parte. ¿Qué dijo el presidente? ¿Se equivocó en presentarla? ¿Los argumentos que ustedes les dieron, cómo lo convencieron? El presidente acertó al llevar al Congreso un asunto de actualidad, sabiendo que el espacio natural del debate es justamente el Congreso de la Unión. Y tan no hay cálculo político que en la propia pregunta entraña la respuesta. Si en este momento no hay elecciones o las elecciones y un eventual efecto ya pasaron, alguno con una forma sencilla de analizarlo creería que esto no tiene sentido haberlo hecho ahora. Esto acredita que no hubo ni hay cálculo político en este asunto. La iniciativa y el tema tienen fuerza, importancia per se, no está asociado a ninguna cuestión de carácter electoral. Es en tanto compañero de partido alguien a quien respetamos, y en tanto jefe del Estado mexicano tendrá siempre nuestro respaldo y solidaridad, porque independientemente de su origen priista, es el presidente de todos los mexicanos. La última. Oiga, hoy en la mañana el secretario de Hacienda pues fue muy cauteloso y le llamó a la Cámara de Diputados a que se apruebe este presupuesto. Tenemos tomada la Cámara, tenemos tomada la Comisión de Presupuesto. ¿Hay viabilidad para que salga lo más pronto posible ante la situación de que se dio en Estados Unidos con la elección de Donald Trump? ¿Hay esa viabilidad? ¿Hay certidumbre, señor? Puede ser un convencionalismo esto que la Cámara está tomada. Aquí estamos. Pues, por eso, es decir, aquí están ustedes, están los diputados, está quien quiere entrar a la Cámara y tiene algo que hacer. Nosotros respetamos a todos quienes vienen a la Cámara y tienen algún punto de vista. Muchos de ellos han sido ya recibidos en las comisiones a las que quieren tener acceso. En consecuencia, nadie provocará un mal momento, hará pasarle a nadie un mal trago, pero mañana habremos de estar puntuales para sesionar, y la Comisión de Presupuestos sigue trabajando con enorme intensidad, y es probable que mañana mismo se lleve al Pleno el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación. Y por tercera vez digo que el presupuesto tiene su propia lógica, su propia dinámica, y obedece a criterios y condiciones absolutamente nacionales, sin que la economía, obviamente, deje de tener impactos extra frontera, pero el presupuesto, sus términos, sus motivaciones, sus criterios, sus principios, sus prioridades se toman bajo premisas absolutamente nacionales. No es fácil construir un presupuesto cuando ningún partido tiene la mayoría y cuando se tiene que hacer política mediante los números, pero no será la primera vez que lo hagamos. Se han construido presupuestos desde 1997, o sea, hace 19 años, sin que ningún partido tenga la mayoría. El nuestro ha mostrado una actitud abierta, dispuesta, conciliadora, y bueno, qué difícil ha sido seleccionar, determinar prioridades cuando los recursos son insuficientes, más que en los últimos años de este país, pero vamos a salir bien librados. Gracias a todos. Muchas gracias, compañero.